Hola a todos y bienvenidos a este sexto día del reto de transformación personal de 21 días, en donde poquito a poco estamos aprendiendo cuáles son los vicios espirituales que nos llevan a enfermar tanto física como emocionalmente, inclusive cuáles son las virtudes que debemos aplicar para poder erradicar esos vicios espirituales, activar las fuerzas curativas de nuestra alma a través de las virtudes contrarias a esos vicios, cómo podemos aplicar estas virtudes y de esta manera llegar a verdaderos procesos de sanación. Estamos hablando de una sanación de mente, cuerpo y espíritu. Y incluimos aquí todos los tipos de enfermedades, a excepción, por supuesto, de los casos muy graves como el cáncer en fase terminal, que ese es otro tema aparte, ¿no? Ahora, en esta oportunidad vamos a hablar de un vicio espiritual conocido como el de la ira. Y en esta conferencia hablaremos específicamente del significado bíblico de la ira. Sin más preámbulo, paso a compartir la presentación para entrar en materia, ¿no? Antes de continuar con este vicio espiritual, yo les recuerdo a las personas que de hecho en la descripción de esta conferencia voy a dejar el enlace para los que aún no se han descargado este material en PDF del reto de transformación personal de 21 días, que aparece así como sale en la imagen. Se lo descarguen porque este material tiene unas meditaciones extraídas del libro de Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Y estas meditaciones las fui dividiendo en base a los vicios espirituales que estamos trabajando en este reto. En la última conferencia hablamos sobre la caridad. La caridad es la virtud contraria para erradicar el vicio de la envidia. Y en el material adjunto, en PDF, sobre el reto de transformación personal de 21 días, tenemos esta meditación para poder adquirir lo que es la caridad, que es la virtud contraria a la envidia. Y yo entonces les comento en qué consiste esta meditación que ha sido extraída del libro Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. En esta meditación, primero hay unas consideraciones en donde nos vamos a poner en oración a Dios, le vamos a ofrecer una disposición de nosotros a partir de ahora, ofreceremos gratitud hacia Dios y por supuesto llegaremos a la parte final que es la reflexión sobre este vicio espiritual que es la envidia. En las consideraciones, primero debes tener presente que Dios no te ha puesto en el mundo porque necesite de ti, pues le eres bien inútil. Eso lo habíamos comentado también en la conferencia de Soberbia, sino para ejercitar en ti su bondad. Esa es la intención de la creación de Dios para con nosotros. Te ha dado inteligencia para conocerle, memoria para que te acuerdes de él, voluntad para amarle, lengua para alabarle. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios con el único objetivo de alabarle, de seguirle, de cumplir su divina voluntad, porque haciendo estas acciones de humildad es que vamos a iniciar nuestros propios procesos de sanación, vamos a convertir ese vacío interior en verdadera alegría y felicidad, una felicidad que no se consigue en este mundo terrenal, ni con todo el dinero del mundo, ni con la pareja más feliz del mundo, sino que únicamente la conseguimos de la mano de Dios. Debemos reflexionar que por este conocimiento decido renunciar a amistades infieles, servicios perdidos, correspondencias ingratas y convertirme a ti, Dios. Y en adelante, el único objeto de mis pensamientos para que todos los días de mi existencia mi corazón esté lleno de tu gran bondad. Cuando nosotros nos aliamos a Dios y empezamos a practicar la oración y estas meditaciones bonitas a lo largo de este reto de transformación personal, vamos a poder ir experimentando de a poco la abundancia infinita de la felicidad, de la bondad de Dios para con nosotros. Por otra parte, debemos tomar en cuenta que reconozco que muchas veces siento envidia al ver cómo los demás gozan de mayor deleite y placeres de este mundo que yo, cuando la felicidad solo la puedes dar tú de forma real. Era básicamente lo que comentaba anteriormente, ¿no? Te pido de forma ferviente el don de la caridad para que a través de mis buenas obras te agrade a ti y aprenda las bondades de amar a mi prójimo y desear siempre su bien. Nos ponemos entonces en disposición a Dios en esta meditación
Te ofrezco mis anhelos y mis propósitos y te ruego te sean agradables para que me concedas tu santa bendición a mi alma. Nos pasamos a la parte de la gratitud. Gracias, Señor, porque me has hecho para ti, para que goce eternamente en la inmensidad de tu gloria. Te ofrezco todos estos afectos y resoluciones con toda mi alma y todo mi corazón. Reflexionamos entonces sobre lo que veníamos comentando de la envidia, cuya virtud a aplicar es la caridad. Aunque debamos pedir con fervor la desconfianza en nosotros mismos, eso no debe llevarnos a desconfiar en los demás, ya que se pide desconfiar de nosotros para que solamente confiemos en Dios, quien con nuestras buenas intenciones de conversión nos regala de su amor infinito y nos enseña a amar a nuestro prójimo tal como Él nos ama a nosotros. Muchas veces podemos caer en el error de pensar que desconfiando de mí mismo, dejándome de amar a mí mismo y solamente amando a Dios por sobre todas las cosas, que esa es la invitación que tenemos todos, y por sobre todas las personas, eso nos va a llevar de manera errónea a ignorar a nuestro prójimo. Muy por el contrario, cuando nosotros decidimos amar de forma total y plena a Dios, Dios en su amor infinito y amor perfecto y ordenado, Él nos enseña cómo amar a nuestro prójimo. Entonces, fíjense lo bonito que es reflexionar sobre la caridad, que Santo Tomás de Aquino lo dice. La caridad es el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Acá también nos invita a la reflexión, que la envidia es una hija de la soberbia y nos lleva a criticar a los demás porque nos sentimos tan infelices con nosotros mismos que buscamos un alivio temporal en esas acciones, logrando solo soledad y amargura. Nuestros pecados, nuestros vicios espirituales, indudablemente nos van a llevar al sufrimiento y a la enfermedad. E inclusive en estos que son pecados mortales, nos puede llevar a la condenación eterna si fallecemos y no nos hemos arrepentido de estos pecados. Entonces, fíjense la importancia de tomar reflexión sobre todo esto que estamos comentando. Aquí he colocado que se debe pedir de forma ferviente y con humildad en oración al Señor el don de la caridad y empezar a hacer obras de misericordia, que son obras de caridad. En la conferencia sobre la caridad, yo explico cuáles son estas obras de misericordia para que la empecemos a practicar desde ahora mismo, porque todo debe empezar con un acto de voluntad. Cuando Dios ve nuestras buenas acciones, Él nos va a ir asistiendo con los dones propios del Espíritu Santo. Y ahora sí empiezo con la conferencia que nos compete, que es la ira. Empecemos con la definición de la ira. La ira es una pasión del apetito sensitivo, la cual se llama facultad irascible. Esta ira, al ser una pasión, puede ser buena o puede ser mala. No siempre la ira es mala. Estas reflexiones han sido tomadas de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y aquí voy a explicar en qué casos la ira es buena y en qué casos la ira es mala. Es mala cuando se aparta de su recta razón y es buena cuando se mueve en contra de los vicios que se oponen a la razón. Santo Tomás de Aquino nos quiere decir acá que una ira es mala cuando no sigue la recta razón, cuando sobrepasa nuestra capacidad de razón y de inteligencia, se guía por cualquier otra cosa que no es la razón. De ahí es que viene una ira mala, pero es buena cuando ésta se mueve en contra de aquellos vicios que se oponen a la razón, es decir, es buena cuando se sigue por la recta razón. Por ejemplo, apetecer la venganza sobre el prójimo, buscando el mal de que debe ser castigado, es una ira mala, como sería el desear que sea castigado el que no se lo merece, o más de lo que se merece, o sin seguir el orden que se debe, o sin atenerse al recto orden, que es el cumplimiento de la justicia y la corrección de la culpa. Esta ira mala se llama ira por vicio y es pecado mortal en sí misma. Santo Tomás de Aquino nos dice que la ira mala es cuando deseamos el mal de nuestro prójimo, pero no por un sentimiento o por buscar justicia, por una injuria recibida de esa persona para con nosotros, sino más bien que lo hacemos porque deseamos mayor mal del que se merece o porque deseamos inclusive
que se le castigue, ¿no? Por solamente desear el mal y no por una corrección. La ira buena se debe más que todo cuando, si bien es cierto, nosotros deseamos la venganza de nuestro prójimo, pero para que esta persona se convierta y pueda convertir esos pecados en virtudes. A eso es lo que se refiere Santo Tomás de Aquino con una ira buena, que sigue a un propósito, que en este caso es la conversión de nuestro prójimo, es decir, un bien. En el fondo estamos deseando un bien para esta persona. Pero si solamente lo hacemos para desear el mal, estamos ante la ira por vicio, que es de hecho pecado mortal en sí misma. Vamos a hablar entonces de la ira buena. La ira buena es apetecer la venganza del prójimo para que se corrijan sus vicios y se conserve el bien de la justicia, de lo que había comentado anteriormente. Apetito sensitivo movido por la razón. Santo Tomás de Aquino nos dice, si nuestra ira es movida por la razón y esta razón nos lleva a entender que podemos desear la venganza de nuestro prójimo siempre y cuando esa venganza vaya a llevar a esta persona a corregir sus pecados, estamos ante un principio que es el bien de la justicia, y por lo tanto es una buena ira. Esta buena ira se le llama ira por celo, dice San Gregorio. La razón se hace más fuerte contra el vicio cuando la ira está al servicio de la razón. Entonces, la ira buena siempre debe estar al servicio de la razón en el principio fundamental que es la justicia. Por otra parte, si la ira se inflama demasiado a nivel interior y exterior, aun cuando se trate de una ira por una venganza justa, será ira con pecado. Aquí nos explica Santo Tomás de Aquino en la Suma de Teología o en la Suma Teológica que cuando nosotros dejamos inflamar en nuestro exterior y en nuestro interior esa pasión de la ira, aun cuando se trate de una ira por una venganza justa, será ira con pecado, ¿no? Esto nos lo explica entonces Santo Tomás de Aquino. Si seguimos mirando, otra pregunta que se pueden hacer las personas, ¿la ira es pecado mortal? No es pecado mortal cuando el alma se excita demasiado, interior o exteriormente, pero si esa excitación lleva al hombre a apartarse del amor a Dios o al prójimo, sí estamos hablando de pecado mortal. A pesar de que ya dijimos que esa sobreexcitación que dejamos invadirnos de esas emociones propias de la ira a nivel interior o a nivel exterior, estamos hablando de un pecado, no va a ser pecado mortal siempre y cuando no desviemos o de esas emociones no nos lleven a apartarnos del amor a Dios o del amor al prójimo. Es la ira el pecado más grave de todos. Aquí Santo Tomás de Aquino nos dice, la ira apetece el mal de la pena de alguien bajo la razón de bien, que es la venganza, es decir, desde el principio de la justicia que habíamos comentado anteriormente. Pero el odio desea absolutamente el mal de alguien y el envidioso desea el mal de otro llevado por un deseo de la propia gloria. Ya sabemos que una hija de la soberbia es la envidia. Por lo tanto, las personas envidiosas empiezan a desear el mal de su prójimo basados en su propia gloria, desean obtener la propia gloria y por lo tanto este vicio lo convierte en peor que el de la ira. Porque el de la ira desea el mal del prójimo, pero bajo esa venganza en el principio de la justicia, no en la vanagloria, sino en la justicia. Por lo tanto, lo convierte en un pecado menos grave que el pecado, en este caso, de la envidia. ¿Okay? Mientras que el airado desea el mal de otro bajo la razón de la justa venganza, que era lo que había comentado anteriormente. Por lo tanto, el odio es más grave que la envidia y esta más grave que la ira, ya que es peor desear el mal bajo la razón de mal que bajo la razón de bien. Si deseamos el mal a nuestro prójimo bajo la razón de un mal, que en este caso, en el caso de la envidia y del odio, es buscando nuestra propia vanagloria o beneficio, es un peor mal que cuando deseamos el mal basado en un principio del bien, que es el de la justicia, que es el propio de la ira. Estamos hablando de la buena ira, ¿no? De lo que habíamos comentado anteriormente. Y es peor apetecer el mal bajo la razón de bien externo, como son el honor y la gloria, que bajo la razón de rectitud de la justicia. Vamos a hablar entonces de los síntomas de la ira.
Dice San Gregorio nos dice, bajo los estímulos de la ira, palpita el corazón, tiembla el cuerpo, se traba la lengua, se pone incandescente el rostro, se desorbitan los ojos y los conocidos se vuelven desconocidos. La boca emite un sonido, pero los sentidos no perciben lo que quiere decir. Una persona con ira es una persona que empieza a sentir palpitaciones, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, se le transforma el rostro, se le traba la lengua, le cuesta decir muchas cosas. Todos estos son síntomas propios de la ira. ¿Es la ira un pecado capital? Aquí hablamos de que Santo Tomás de Aquino nos comenta, sí se llama pecado capital porque de este nacen muchos otros vicios. Un pecado capital es el pecado del que derivan otros vicios. La ira tiene el poder de arrastrar a la mente a la ejecución de todo lo ordenado. Si nos dejamos llenar de pensamientos propios de la ira que nos motiven a hacerle daño al prójimo, estamos hablando de que es un pecado capital, es un pecado que nos puede incentivar a dañar a nuestro prójimo. Acá nos habla Santo Tomás de Aquino de las 6 hijas de la ira. La ira tiene 6 hijas. Una de ellas es la indignación. La indignación es el vicio de la ira que surge en el corazón. Santo Tomás de Aquino nos dice que hay un vicio de la ira que surge del corazón y otros que surgen de la boca. En el caso de la indignación, este surge en el corazón por considerar indigno que el prójimo le haya hecho alguna injuria, le haya hecho algún mal. A esto propiamente se le llama indignación. La hinchazón del espíritu. La hinchazón del espíritu también es un vicio de ira que está en el corazón y que lleva a la persona a pensar en varios modos de venganza, llenando su alma de estos pensamientos. Aquella persona que se deja llevar por la venganza continua y esos pensamientos recurrentes de querer vengar lo que le hizo el prójimo, estamos ante una hinchazón del espíritu que es una hija de la ira. El clamor. Este es un vicio de ira que se corresponde con el que está presente en la boca. Aquí nos habla Santo Tomás de Aquino que hay una ira que se alberga en la boca y es el clamor y lleva a la persona que la padece a tener una locución desordenada y confusa. Muchas veces tenemos tanta ira que ni siquiera coordinamos las palabras que le estamos diciendo a la otra persona y después nos dejamos llenar entonces de estos pensamientos de venganza que es propio de la hinchazón del espíritu, ¿no? La injuria, este es un tipo de clamor, es decir, un vicio de ira que está en la boca también, que lleva al hombre a pronunciar palabras ofensivas que dañan el buen honor, la reputación o la dignidad de otra persona. La blasfemia es otra hija de la ira y consiste en pronunciar palabras injuriosas contra Dios. Las querellas, que también es otra hija de la ira, es cuando ya no está el vicio de la ira ni en el corazón ni en la boca, sino en las acciones. Ya pasamos todos esos pensamientos, los convertimos en acciones y de ahí es donde la persona empieza a realizar daños en contra de su prójimo. Ok, acá nos vamos entonces a explicar la ira en la salud. ¿Cuáles son los efectos de la ira, de este vicio espiritual en nuestra salud? Fíjense, y esto ha sido extraído del libro de la psicoterapia de Santa Hildegarda de Bingen del doctor Strilo. Nos invita a la reflexión Santa Hildegarda de todas las enfermedades que nos puede llevar el tener la ira y no aplicar la virtud contraria para este vicio que es la paciencia. Aquí hablamos específicamente entonces de que como enfermedad propia de este tipo de vicio espiritual tenemos la depresión. La depresión, las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque la ira, mientras más iracundos, más nos volvamos contra aquellas situaciones que nos puedan generar rabia o aquella injusticia en la cual nos vimos sometidos por una acción equivocada que tomó otra persona para con nosotros, eso genera la producción de un exceso de ácido biliar conocido como bilis negra, que dice Santa Hildegarda de Bingen es responsable de todas las enfermedades. Mientras más ira manejemos en nosotros, mayor va a ser la producción de bilis negra,
que ejerce un daño porque acidifica la sangre y destruye la flora intestinal. De ahí que surgen las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque en nuestro intestino existe el segundo cerebro que representa nuestra primera línea de defensa. Estas enfermedades autoinmunes se traducen en lesiones autoagresivas que genera el propio cuerpo en un estado de suicidio interno precisamente por este tipo de emoción negativa, como lo es la ira. Por lo tanto, van a haber enfermedades del estómago y el intestino, como la diarrea, el estreñimiento, enfermedades de los hombros, tortícolis, en los casos de codo de tenista, dolores en los brazos, enfermedades del corazón y enfermedades en los pulmones. ¿Ok? Bueno, me paso entonces a ir terminando esta conferencia que yo espero que les haya sido de utilidad de esto para sobre todo darse cuenta en qué nos estamos quedando ahí, si nos estamos dejando llevar por este sentimiento de ira, por esta emoción, esta pasión que realmente es neutra, ¿no? Pero que yo les invito aquí a las personas que están escuchando esta conferencia y que están haciendo todos los ejercicios del reto de transformación personal, en que se hagan esos ejercicios de autoindagación para saber si están ante el vicio espiritual de la ira. Por ejemplo, si alguien te recrimina, ¿qué hace? ¿Cuál es tu forma de comportarte ante el comportamiento de recriminación de otra persona para contigo? ¿Tu comportamiento es pasivo o por el contrario tiendes a responder de manera agresiva, contraatacando a la otra persona? ¿Estás en un atasco porque varios vehículos han bloqueado un cruce? ¿Cómo reaccionas en este caso? Si te encuentras conduciendo y te coge un trancón inmenso y te queda poco tiempo para llegar al trabajo, ¿cuál es tu reacción? ¿Desde la paciencia, esperando con tranquilidad, o desde la desesperación y dando malas palabras por el mal tráfico? ¿Cómo son las discusiones con tu pareja? ¿Son pasivas, son tranquilas o por el contrario hay gritos, hay peleas? Estamos hablando de una manifestación de la ira. ¿Cómo te comportas cuando estás muy enfadado o muy enfadada? ¿Tiendes a contraatacar? ¿Tiendes a razonar primero antes de expresar tus emociones? ¿O por el contrario tienes un buen dominio de estas emociones? Estas son preguntas de autoindagación que vale la pena que se hagan para que tomen en cuenta y tomen conciencia del nivel de inclinación que están teniendo contra este vicio espiritual que es la ira, ¿no? Otra de las preguntas buenas que te puedes hacer: ¿cómo reaccionas si alguien ha cometido un error que te afecta a ti de manera directa y que te va a costar inclusive reparar? Si estás ante un caso de estos y ves que una persona ha cometido un error que te está afectando de manera directa, ¿cómo reaccionas con esta persona? ¿Te quedas callado o bien sea reacciones de manera agresiva, le dices a otra persona que por tu culpa te dejas llevar por estas emociones y te dejas embargar por este tipo de emociones? Muchas veces experimentamos ira en el interior y la reprimimos y eso se impregna directamente en las células de nuestro cuerpo y nos lleva a enfermar. Entonces, el que sufre es el sistema digestivo, también los miembros superiores, como ya lo había comentado Santi Hildegarda de Bingen, inclusive el corazón, los pulmones, ¿no? Por lo tanto, es importante tomar conciencia de todo esto, de lo que venía yo comentando, para que una vez tomando conciencia de esto, podamos empezar a aplicar la virtud contraria de este vicio espiritual que genera tanto daño en las relaciones interpersonales y que nos lleva a enfermar físicamente y emocionalmente. Así que bueno, ya habiendo reflexionado sobre esto, sobre este vicio espiritual, yo les invito entonces a que sigamos viendo las siguientes conferencias del reto de transformación personal, porque vamos a tocar en la siguiente conferencia del reto lo que es la virtud contraria a este vicio, que es la paciencia. Así que sin más que agregar, yo me despido de todos ustedes, deseándoles un buen vivir en bienestar y armonía emocional, y nos vemos en un siguiente video del reto. Hasta pronto.